Otro tipo de conexiones y a lo mejor lo vas a escuchar en otro día que no sea el 24 de abril. Estamos 24 de abril, pero estos temas que compartimos a través de esta iglesia son pertinentes para todo momento y en toda circunstancia. Así que te damos un saludo allí donde estás. Quiera el Señor que la bendición y la protección de Él esté contigo. Y por supuesto, la fortaleza del Espíritu Santo en tu vida espiritual. Nos da un gusto especial acompañarles aquí en la iglesia de Richardson. Agradecemos al pastor Quintero que nos hizo la invitación, coordinando estos días especiales. Me dio mucho gusto saber de esta semana de fortalecimiento espiritual y consagración que van a tener la próxima semana, a partir del 2 de mayo. Quiera Dios que puedan conectarse como lo han estado haciendo hasta aquí, aún con más énfasis. Nuestro tema de estudio en esta oportunidad, en nuestra reflexión, se titula ¿Cuán cerca del reino? Permítame, que me estaba olvidando el control para hacer pasar algunas de los slides que queremos compartir contigo. La presentación es nada más de ayuda. Si tú lees mejor inglés que español, en la parte inferior del slide está el pasaje en inglés. Si tú te gusta leer en la pantalla el texto bíblico, está bien, pero yo quiero animarte a que tú tengas la palabra de Dios en tu mano, la Biblia. Vamos a repasar algunos textos que puedan ayudarnos a reflexionar ¿cuán cerca tú y yo estamos del reino de Dios y por qué? Y vamos a ver alguna introducción y algunos, por lo menos 3 aspectos importantes. Por supuesto, tú sabes que siempre que uno estudia la palabra de Dios, es muy difícil, por no decir prácticamente imposible, extraer todas las lecciones de siquiera un pasaje bíblico. Así que yo quiero animarte a que tú estudies los pasajes que vamos a repasar, las aplicaciones que estemos haciendo en tu hogar, durante las horas del sábado, durante esta semana, profundices este tema, busques otros pasajes, medites en esto, porque hay mucha riqueza. Por el otro lado, tú y yo sabemos que la impresión y la iluminación del Espíritu Santo a nuestra vida nos da la oportunidad a cada uno de hacer nuestras propias aplicaciones, de sacar nuestras propias conclusiones que coincidan con la revelación y la inspiración bíblica y que puedan enriquecernos para tomar decisiones en nuestra vida. Así es que este tema comienza con una pregunta que está, por supuesto, basada en la palabra de Dios. En el libro de Daniel, nosotros tenemos algunas referencias muy importantes al reino de Dios. Y, por supuesto, en todas las Sagradas Escrituras. Y vamos a usar el texto que se leyó en la lectura bíblica como el texto introductorio. Pero si tú recordarás, y tienes tu Biblia a mano, no vamos a leerlo, pero en el capítulo 2 y en el versículo 28, cuando Daniel comienza a interpretarle o mostrarle a Nabucodonosor el sueño que había soñado y la interpretación del sueño, en el capítulo 2 de Daniel, en el versículo 28, Daniel le dice a Nabucodonosor que la revelación que él le iba a presentar era para cumplirse o para que acontezca en los postreros días. Y nosotros podríamos hablar mucho, nuestro tema de meditación en esta oportunidad no es exclusivamente profético, pero la significancia de esos postreros días para nosotros tiene un impacto muy especial. Si nosotros estuviéramos viviendo en la época de Daniel y Nabucodonosor, en aquel siglo, los postreros días serían los días que sucederían mucho después de ellos, por adelante de ellos, desde el reinado de Babilonia en adelante hasta el fin. Para nosotros, los últimos días son ahora y desde ahora hasta que Cristo venga. Entonces, en los versículos 34 y 35 del mismo capítulo, Dios, a través de Daniel, le hace saber a Nabucodonosor que al final de los acontecimientos profetizados y predichos, habría
algo que irrumpiría en los acontecimientos históricos, una piedra que no fue cortada con mano, es decir, que no hubo intervención humana en la aparición de esta piedra y en la difusión de esta piedra, y que esta piedra heriría la imagen para destruirla, y esa piedra se haría un gran monte que llenaría toda la tierra. Ahora sí, vamos a Daniel el capítulo 2 y el versículo 44, que es el pasaje de la lectura bíblica. Cuando va terminando de mostrarle la revelación Daniel a Nabucodonosor, dice en el versículo 44, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Amén. Me encantaría, porque solamente con este versículo tendríamos para tener una semana de estudio profético. Me encantaría detenerme en todo. Yo quiero invitarte a que tú profundices, por ejemplo, como estás viendo en tu pantalla, en tu televisor, en tu iPad, ¿cuáles son los días de estos reyes a los que Daniel se está refiriendo? Esto es un interesante punto de estudio. El levantar o el establecer el reino, como dice algunas traducciones, ¿a qué se refiere? Y por supuesto, el desmenuzado, la destrucción de todos los reinos que están representados aquí en el capítulo 2 del libro de Daniel. Déjame decirte que nosotros hemos titulado esto, cuán cerca del reino de Dios, y aquí Daniel le muestra a Nabucodonosor y a todos nosotros que hay un reino eterno. Así que no podemos perder de vista este contexto. Ese reino al cual Daniel se refiere es un reino eterno. Es un reino que permanecerá para siempre y nadie podrá destruirlo. Ahora, nosotros como adventistas hemos tradicionalmente, desde el siglo XIX y el siglo XX y hasta ahora, en nuestras grandes corrientes de interpretación, hemos aplicado el cumplimiento profético de Daniel 2:44 al momento cuando Cristo viene por segunda vez y termina con todos los reinos representados en Daniel, inclusive con la división de los reinos después de la caída del Imperio Romano, y entonces se establece la eternidad del reino de Dios. Y por supuesto que profética y escatológicamente tiene sentido. Ahora, cuando nosotros entendemos el contexto histórico en el que Daniel le revela esta profecía a Nabucodonosor, y el contexto bíblico del concepto, la verdad del reino de Dios, nosotros también podríamos sacar algunas otras conclusiones. A mí personalmente, y esto es personalmente, me encanta hacer algunas interpretaciones paralelas en este pasaje, que es lo que nos va a conducir a nuestra reflexión en esta oportunidad. Por ejemplo, cuando tienen hegemonía estos reinos, no quiere decir, por ejemplo, que cuando Babilonia llegó a ser un imperio o a tener hegemonía sobre los otros reinos, allí comenzó Babilonia, porque el reino caldeo, el reino babilónico, había empezado mucho tiempo antes. Lo mismo pasa con los medos, lo mismo pasa con los persas, lo mismo pasa con Grecia y Macedonia, que se unen para constituir el imperio greco-macedónico y que después quedó como Grecia. Y lo mismo pasó con los pueblos que constituyeron el imperio romano y habían estado antes de su hegemonía como imperio. Y muchos de ellos cayeron de esa hegemonía, pero no desaparecieron como reinos o como poblaciones, con excepción tal vez de los babilonios. Los persas siguieron por mucho tiempo, los griegos siguieron por mucho tiempo y la cultura helénica siguió dominando por mucho tiempo y por supuesto los romanos también. Así que esto me lleva a pensar
que cuando Daniel le dice a Nabucodonosor lo que habrá de suceder en los postreros días, le dice a él, está partiendo la historia desde el momento de Babilonia en adelante. Y sí es cierto que la piedra destruye toda la imagen o la representación de todos esos reinos. Pero no exclusivamente yo debiera interpretar que esto está apuntando solamente a la segunda venida de Cristo. Porque es indudable que así como estos reinos o imperios se establecieron en un momento después de haber surgido como reinos, el reino de Dios comenzó a establecerse fundamentalmente como reino desde el momento en que Cristo es encarnado como Dios hecho hombre, su vida, su pasión, su muerte, su resurrección. Y ese reino que había sido arrebatado por Satanás en el Edén, aquí en esta tierra, ahora es recuperado desde el momento de la muerte de Cristo. Y ese reino comienza a crecer, a desarrollarse, a contrarrestar el poder de Satanás y a consolidarse eternamente en el momento de la segunda venida, cuando ya destruye a todos los demás. Y tú puedes decir, pastor, pero ¿y de qué me sirve esta interpretación? Vamos a verlo en un momento. Nada más recuerda algo importante. Este contexto y esta interpretación del reino de Dios, tú tienes que estudiarlo a lo largo de toda la Biblia. El tema del reino de Dios está enraizado en las líneas proféticas, pero también tiene que tener una connotación personal. Pastor, ¿de qué está hablando? Dios puede estar reinando en el universo, pero tiene que reinar en mi vida, ¿o no? Si no, no es mi rey. Puede ser el rey tuyo, o el rey de aquel, o el rey de los otros, pero para que sea mi rey, Él tiene que reinar en mi vida. Yo tengo que ser su súbdito, tengo que someterse y depender a su reinado y a su voluntad, y también a sus órdenes, también a su dominio. No es solo mi Salvador, es mi Señor. Entonces, por eso es que es importante para mí. Quiero invitarte, no vamos a leerlo con la pantalla, pero si tienes allí a mano, abre tu Biblia en la epístola de Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, para leer los versículos 12 y 13. Dice así el apóstol Pablo en la epístola a los Colosenses, capítulo 2, y versículos 12 y 13. Dice que tú y yo, por la gracia de Dios, estamos viviendo una experiencia interesante. Y entonces al final del versículo dice que hemos sido resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y entonces dice algo muy interesante. Dice que por la gracia de Dios, tú y yo vivimos una experiencia de conversión. Y al final del versículo 13 dice, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos de todos nuestros pecados, perdonándonos de todos nuestros pecados. Y es así donde por la gracia de Dios, tú y yo vivimos una experiencia que nos pone en el contexto maravilloso de la eternidad. Pablo dice en otro pasaje y menciona que Él nos libra de la potestad de las tinieblas y nos traslada al reino de su Hijo. Es decir, en el momento de la experiencia de nuestra salvación, del perdón de nuestros pecados, de nuestra experiencia de conversión, nosotros pasamos del reino humano bajo el dominio de Satanás al reino divino bajo el dominio de Cristo por su sacrificio, por su sangre. Somos trasladados a ese reino. Cuando Pablo habla en Romanos de que no sirvamos más al pecado, sino que sirvamos a la justicia, está haciendo esa misma alegoría, esa misma transición. Antes éramos hijos o dominados por el pecado, ahora somos hijos de Dios y servimos a Dios. Hay un cambio de dominio y es por eso que esto es sumamente importante. Ahora, teniendo en cuenta, vamos a sacar algunas conclusiones importantes. Vamos ahora al Evangelio de Marcos.
el capítulo 1 y vamos a leer juntos los versículos 14 y 15. Evangelio de Marcos, capítulo 1 y los versículos 14 y 15. Nota lo que dice la palabra de Dios. Después que Juan fue encarcelado, está hablando por supuesto de Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea predicando ¿qué cosa? ¿Qué dice el versículo 14? ¿Qué predicó Jesús? El evangelio del reino de Dios. Y entonces, en el contexto de la predicación del evangelio de Dios, Jesús dice en el versículo 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Primer punto importante, el evangelio del reino de Dios. Cristo está empezando su ministerio, Juan está encarcelado y de lo primero que predica Jesús es del evangelio del reino de Dios. Y el centro de su predicación es arrepentíos y creed en el evangelio, arrepentimiento y fe. Cuando nosotros leemos algunos pasajes paralelos y comienza, por ejemplo, Juan el Bautista su ministerio, Juan el Bautista comienza su ministerio predicando, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos. El mismo mensaje que le había sido inspirado a Juan el Bautista, ahora lo predica quien inspiró a Juan el Bautista, Cristo Jesús. El Rey del universo, el Rey de reyes y Señor de señores. Él no podía empezar su ministerio sin predicar el evangelio del reino de Dios, porque su ministerio traspasaría nuestra vida del reino de Satanás al reino de Dios, del dominio de Satanás a ser subyugados, ser súbditos, dependientes, hijos, siervos, esclavos en el reino de Dios. Y esto es apasionante por varias razones que yo quisiera compartir contigo. Yo anoté nada más aquí algunas de ellas. Cuando Jesús menciona esto, nos ayuda a establecer algo primordialmente importante. El centro, el fundamento y el arquitecto del reino de Dios es Cristo. Tú y yo no podemos perder de vista esto. Él comienza su ministerio predicando esto porque Él es el centro y el fundamento de ese reino. Él es el que hace posible que ese reino comience, tome forma, vaya adquiriendo poder espiritual en tu vida y en mi vida, para establecerse en mi vida y luego para tener dominio eterno para siempre cuando Cristo venga por segunda vez. Es en comunión y en sujeción con el Señor del Evangelio en que el Evangelio comienza a tener un impacto en tu vida y en mi vida, y el reino de Dios comienza a tener un significado especial para nosotros. Si tú notas, Jesús dice, el tiempo se ha cumplido, es decir, que había un tiempo señalado para que Cristo irrumpiera en la historia humana y en este conflicto entre el bien y el mal, que se había predestinado y preparado desde antes de la fundación del mundo. Y entonces, a partir de ese momento, el reino de Dios se acercó. ¿Por qué el reino de Dios se acercó? Porque Jesús estaba allí. El tiempo se cumple proféticamente, históricamente, para ustedes y para nosotros. Y el reino se acerca porque Cristo se acerca a la humanidad. Ya no hay corderos, ya no hay animales sacrificados. Ahora los elementos de fe encuentran el centro en la persona y la vida preciosa de Cristo, nuestro Señor y Salvador. El Mesías prometido estaba ahí, no iba a venir. Si hay alguien que nos está escuchando que tiene una tradición o una ascendencia judía, que espera o esperaba todavía al Mesías prometido, tengo buenas noticias. El Mesías prometido ya vino a esta tierra. El reino de Dios ya se acercó a nosotros. El tiempo ya se cumplió y es Cristo el centro del reino de Dios. Ahora, nota algo importante. Jesús les dice, el reino de Dios se ha acercado. Yo tengo que aceptar y reconocer que Él es el Rey y que en Él se acerca su reino a mi vida. Y yo tengo que aceptarlo
de dos maneras esencialmente menciona Jesús y Juan el Bautista y los evangelios y las epístolas: arrepentimiento y fe. Arrepentíos y creed en el evangelio. En el arrepentimiento hay un reconocimiento de mi condición pecadora, hay un reconocimiento de mi naturaleza humana débil e imperfecta, de mi inclinación al mal, pero también hay una entrega completa de mi voluntad a la voluntad divina, a la voluntad de Dios. Noten esta declaración que aparece en el libro El deseado de todas las gentes, en la página 267. Elena de White escribe, hablando en este contexto, y dice: a menudo nos apenamos porque nuestras malas acciones nos producen consecuencias desagradables, pero esto no es arrepentimiento. Detengámonos ahí un poquito. Tú y yo sabemos que no nos gustan las consecuencias de nuestros errores, de nuestros pecados. A nadie le gusta. Y a veces nos apena saber que alguien se está dando cuenta que yo soy egoísta, que yo soy orgulloso, que eché una mentira, que me exalté, que dije una palabra que no debiera haber dicho, que hice algo que no debiera haber hecho, o que no hice algo que se esperaba que yo como cristiano hiciera. Y entonces ya dice: a menudo nos apena. Pero esto no es arrepentimiento. Entonces, aquí viene el centro de esta declaración. El verdadero pesar por el pecado es el resultado de ¿qué? Dice ella. Es el resultado de la obra del Espíritu Santo. Amén. No te olvides eso. La obra y el impacto del Espíritu Santo, cuando yo acepto que Jesús es mi Rey, el Espíritu Santo obra en mí, impulsado por el Espíritu Santo, ese sentimiento. ¿Cuál es ese sentimiento? Nota qué hermosa la declaración. El Espíritu revela la ingratitud de tu corazón y de mi corazón, que ha despreciado y agraviado al Salvador y nos trae contritos al pie de la cruz. Ay, ay, ay. Entonces vienen aquí nuestras preguntas de autoevaluación, de introspección. ¿Siento yo en mi corazón una pena tremenda porque he despreciado y agraviado a Jesús? Y he despreciado y agraviado su gracia y las oportunidades que me provee y la obra que Él quiere hacer. Y no me pongo en sus manos diciéndole: Señor, tú eres el Rey, este es tu reino, yo quiero que tú seas mi Rey y ser parte de tu reino. Nosotros queremos que Él nos salve, pero en mi reino, en el reino de Osvaldo, como a mí me da la gana, como a mí me parece. Hay mucha gente, ustedes han escuchado, hay mucha gente que dice: yo soy cristiano a mi manera, yo soy adventista a mi manera. No existe eso en la palabra de Dios. La manera es la manera de Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. El cristianismo es a la manera de Jesús, no es a mi manera. No es porque a mí me tiene que gustar o a mí me tiene que satisfacer o porque a mí me parece o me cae bien. Es porque Él es el camino, Él es el Rey. Y yo me acerco a Jesús porque el reino de Dios se ha acercado a mí. Y yo puedo arrepentirme cuando me someto a su voluntad y el Espíritu Santo me hace ver que soy ingrato, porque he menospreciado el sacrificio precioso de Jesús. Y es por eso que a partir de la fe, cuando yo creo en esto, recibo el perdón, recibo la salvación y recibo la redención. Cristo une en este pasaje la obra del arrepentimiento y la obra de la fe con la obra maravillosa que el Espíritu Santo hace cuando en su mensaje me dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, lo que tú tienes que hacer es arrepentirte y creer en el Evangelio. Ahora, detengámonos aquí para hacer una pequeña pausa paralela y ver el segundo aspecto. Ya estamos viendo el Evangelio del Reino de Dios y la importancia que esto tiene para ti y para mí, por lo que Jesús comenzó su ministerio predicando esto. Vamos a Lucas el capítulo 13 y el versículo 3. Yo quiero animarte a que leas este capítulo en tu hogar detenidamente porque tiene una parábola preciosa, la famosa parábola de la
higuera estéril en el campo. Pero en el contexto de esto, al comenzar el relato, en el versículo 1 dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Me encantaría detenerme a explicar esto, pero esto es algo para que tú puedes estudiar. Había un conflicto, siempre conflictos de tradiciones, entre los judíos y los judíos galileos, y lo que hacían los romanos y cómo lo hacían. Y ellos estaban acusando siempre a Jesús y tirándole cosas a Jesús para ver si coincidía con lo que ellos pensaban o con las tradiciones de ellos o no. Y entonces en el versículo 2 Jesús les responde: ¿ustedes piensan que estos galileos, porque padecieron todas estas cosas, eran más pecadores que todos los gentiles? Versículo 3. Entonces Jesús les dice en el versículo 3: os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es decir, Jesús aquí nos muestra que el arrepentimiento no es un asunto opcional. Es un asunto de vida o muerte. Nadie que no pase por la obra que el Espíritu Santo produce en nosotros de arrepentimiento genuino, que no es una pena por la vergüenza, por lo que me va a pasar, sino es un sentimiento de tristeza por mi ingratitud hacia la gracia divina, acabamos de leer. Entonces aquí nos dice que esta obra es esencial. Si no nos arrepentimos, perecemos. Tú te acuerdas cuando en Hechos el capítulo 17 versículo 30 el apóstol dice: Dios manda que nos arrepintamos. Es decir, es un mandato de Dios, un mandamiento de Dios. Necesito pasar por la experiencia del arrepentimiento. El apóstol Pedro, segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9, dice: el que Dios espera que todos se arrepientan. ¿Te acuerdas cuando dice Él no retarda su promesa como alguna tiene? Él está esperando que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué está esperando Dios que todos procedan al arrepentimiento? Porque es algo necesario e indispensable. Y aunque se presenta como algo fundamental, tú puedes a lo mejor tener la tendencia a desanimarte y decir: pero yo no me estoy arrepintiendo. Pero Dios me ayuda. Nota lo que dice el apóstol Pablo en el contexto de esto. Tú te arrepientes, yo me arrepiento, o nos exponemos a la perdición. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido alarmados en las últimas semanas por las estadísticas de la gente que se contagia y muere en el mundo? Estaba leyendo esta tarde, hace unos momentos, que están llegando los contagios cerca de millones de personas en el mundo. Y aquí en Estados Unidos está llegando al 1.000.000 de contagios. Muertes abrumadoras, más de 190.000 muertes. Y hemos sabido que otras pandemias han ocasionado muchas más muertes y que otros acontecimientos catastróficos han ocasionado muchas más muertes. ¿Sabes que hay un virus que ha causado la mayor cantidad de muertes en este planeta, y es el virus del pecado? Esa pandemia comenzó en el cielo, pero comenzó aquí en el Edén. Lo bueno es que hay un remedio que nos inocula contra el pecado, y es la sangre preciosa de Cristo. Pero necesito vivir la experiencia de arrepentimiento y fe para que esa vacuna, esa sangre, ese antídoto contra el pecado pueda producir en mí la liberación. ¿Tú sabes cuánta gente muere sin fe y sin esperanza? Qué lindo es que tú y yo estamos dedicando un tiempo a estudiar la palabra de Dios y entender la voluntad de Dios, pero no es un tiempo para entretenernos. ¡Ay, qué lindo, qué bonito, qué bien suena! Es un tiempo para reflexionar y decir: ¿me estoy arrepintiendo de verdad? ¿El reino de Dios está cerca mío? ¿Estoy yo cerca del reino de Dios? Y entonces, nota lo que dice el apóstol Pablo en un pasaje que es muy significativo en Romanos, en el capítulo 2 y los versículos 4 y 5. La epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 2, versículos 4 y 5. Y es un poquito alarmante, pero tú y yo necesitamos entender por qué Pablo está mencionando esto. Pregunta Pablo: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad? ¿Quién tiene benignidad, paciencia y longanimidad? Dios.
Y entonces Pablo dice, ustedes están menospreciando las riquezas de estos atributos divinos. ¿Cómo lo menospreciamos? Versículo 4 al final. Ignorando que su benignidad nos guía ¿a qué? Al arrepentimiento. Quiere decir que si la benignidad de Dios no me está guiando al arrepentimiento, no tengo deseos de cambiar, no tengo deseos de modificar mi conducta, yo estoy menospreciando las riquezas de la benignidad, paciencia y longanimidad de Dios. ¿Y por qué la desprecio? Versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. ¿Por qué no nos arrepentimos? Por la dureza de nuestro corazón. Porque somos cabezones, o cabeza dura, o cabeza de piedra. No solo porque tu esposa o tu esposo te lo dice, es porque el apóstol Pablo nos lo dice en la epístola a los Romanos. Cuando tú te des cuenta que el Espíritu Santo te está conduciendo al arrepentimiento y tú te frenas y dices, no, todavía no, a mí me gusta hacer esto, me gusta hacer aquello, me gusta seguir en esta actitud, tú estás menospreciando las riquezas de la benignidad, paciencia y longanimidad de Dios. Y esto es sumamente peligroso. Por eso Jesús dijo que la obra del Espíritu Santo, que es el que produce el arrepentimiento, es el que me convencería, ¿te acuerdas? Juan capítulo 16, versículo 8, de pecado, de justicia y de juicio. Y Dios va más allá todavía y nos dice a través del apóstol Pablo en Filipenses en el capítulo 3, que tú y yo necesitamos establecer prioridades. Y cuando yo estimo todo y lo pongo a un lado para seguir a Jesús, para aceptar al Rey, para integrarme al reino de Dios, entonces vivo esa experiencia. Pablo dice, ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por amor a Cristo Jesús, el cual me lo dio todo. Y él llega a decir, lo tengo por basura con tal de poder ganar a Cristo. En Mateo, en el capítulo 21, aparece una interesante ilustración que Jesús hace, que quisiera que compartamos. Mateo, en el capítulo 21 y el versículo 28 en adelante, dice así la palabra de Dios en el contexto de este relato. Mateo 21, desde el versículo 28 en adelante. Jesús dice, pero ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo, él le dijo, no quiero, pero después, arrepentido, dice el versículo 29, ¿qué hizo el hijo? Fue. Y entonces en el versículo 30 aparece el otro. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y él respondiendo le dijo, sí señor, voy. Y no fue. Sí, pero siempre no, como dicen en México. Y entonces dice el versículo que muestra la diferencia entre estas actitudes entre un hijo y otro. ¿Será que algunos de nosotros como cristianos somos de aquellos que decimos sí, pero siempre no? No hay arrepentimiento, no hay un cambio en nuestra conducta, en nuestras prioridades. O somos de aquellos que decimos, Señor, perdóname, aquí estoy, y finalmente cambiamos en la experiencia de nuestra vida. Notan esta declaración de Elena G. de White en El deseado de todas las gentes. Dice en la página 509 de este pasaje, ningún arrepentimiento que no obre una reforma es ¿qué? Es genuino. La justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados ni abandonados. Es un principio de vida que transforma el carácter y rige la conducta. Así que yo me tengo que autoevaluar. Tengo que decir, ¿hay una reforma en mi vida? ¿Es genuino mi arrepentimiento? Porque si no hay una reforma, dice ella, no hay arrepentimiento. Y la palabra de Dios nos conduce a entender que o me arrepiento o me pierdo. Tengo que pasar por esa experiencia de arrepentimiento. Tiene que haber ese cambio. Recuerdo que estaba viajando desde la ciudad de Rosario hacia la ciudad de Buenos Aires. Los trenes en Argentina son un ejemplo de puntualidad. Siempre salen 30 o 40 minutos tarde. Son muy puntuales, nunca van a salir menos de 30 o 40 minutos tarde. Así que yo tenía que viajar, mi tío estaba muy enfermo y el tren salió tarde.
Iba despacio. Y en un momento el tren frena y ante la consternación de todos nosotros empieza a ir para atrás. Y va para atrás, y va para atrás, y va para atrás. Y después, como de unos 5 minutos que fue para atrás, sentimos que había un cambio de aparentemente locomotora y de repente empieza a ir para adelante pero en otra dirección. Y entonces el guarda nos fue avisando, es que habíamos tomado la ruta equivocada y la máquina no podía regresarse, tuvimos que hacer un cambio de locomotora para agarrar las vías correctas hacia Buenos Aires. Así que no me pregunten por qué, todos nos imaginamos que el conductor había tomado un poquito de más y no estaba prestando atención. Pero eso pasa solamente en mi país, en otro lado no pasa. Pero bueno, yo uso esta ilustración porque más de una vez tú y yo avanzando en la vida estamos tan acelerados y tan distraídos que de repente nos salimos del camino de Dios. El problema es que cuando nos damos cuenta que salimos del camino de Dios, muchos de nosotros decimos, no, voy a seguir por acá y después a ver cómo vuelvo. Pero a veces no hay otra manera que volviendo atrás, no hay otra manera que arrepintiéndonos y cambiando de vida, cambiando de conducta, cambiando de hábito, cambiando de costumbres, cambiando de actividades. Necesitamos hacer algunas decisiones que a veces te pueden parecer a ti y a mí drásticas, pero son fundamentales. No es casualidad que en Apocalipsis capítulo 2 y 3, de los mensajes a las 7 iglesias, al pueblo de Dios a través de la historia, 5 de esos mensajes nos conducen a arrepentirnos. Y cuando analizamos y estudiamos el mensaje a la Odisea, que es la iglesia que representa este tiempo y esta época que vivimos, nos representa a nosotros, el mensaje de Cristo nos dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Esto tiene que hacernos reflexionar. No es una experiencia ni una situación que yo puedo pasar por alto o puedo tomar a la ligera. Y esto es sumamente importante también. Ahora, nota el tercer y último punto que quiero compartir contigo en esta oportunidad. Vamos un instante ahora de nuevo a Marcos el capítulo 1, el versículo 15. Marcos capítulo 1 y el versículo 15. Porque de repente hacemos énfasis en muchas cosas y no perdemos la más importante. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esto es tan cierto y relevante hoy como nunca antes en la historia de nuestro mundo. Y al ser tan cierto y relevante, aumenta tu responsabilidad y mi responsabilidad ante Dios y ante los demás. ¿Cuál es la realidad fundamental? El arrepentimiento, que es fundamental para mi experiencia espiritual y para mi salvación, solo se vive cerca y en las manos de Jesús. El reino de Dios se acercó porque Jesús se acercó. El reino de Dios cobra un impacto en tu vida y en mi vida porque Él se acerca a nosotros y nosotros le abrazamos, no nos alejamos de Él. Y ese impacto en nuestra vida cobra una realidad espiritual y eterna cuando yo, subyugado por la obra del Espíritu Santo, me arrepiento con sinceridad y le pido perdón. Y tomo decisiones y hay una reforma, hay un cambio en mi vida. A mí me da mucha pena cuando escucho a menudo que hay gente que dice, ay sí, yo cómo quisiera cambiar, pero no puedo. He querido tantas veces cambiar, pero no puedo. Yo te hago un par de preguntas nada más. ¿Hay un versículo en la Biblia que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Está ahí o es un invento? Está ahí, ¿no? ¿Te acuerdas dónde está? Filipenses 4:13, hasta nos lo aprendemos de versito y lo cantamos. Si tú crees en eso, porque dice Jesús, arrepentíos y creed. Yo tengo que creer que el poder de Cristo, de su sacrificio, de su sangre,
de su obra de intercesión, impactando mi vida a través de la maravillosa obra del Espíritu Santo, me puede cambiar. ¿Te acuerdas cuando Dios le dijo a Abraham y Sara que tendrían un hijo ya en edad avanzada? Y dice el relato bíblico que Sara, como tú y yo probablemente, se sonrió. Por favor. Y entonces Dios le preguntó a Abraham, ¿te acuerdas de lo que Dios le preguntó a Abraham? ¿Por qué se ríe Sara? ¿Hay algo imposible para mí? ¿Hay algo imposible para Dios? Yo te pregunto, ¿hay algo imposible para Dios? Y tú tal vez estás contestando como estoy contestando yo. No, no hay nada imposible para Dios. Entonces, si todo lo puedo en Cristo y no hay nada imposible para Dios, ¿por qué digo quiero cambiar y no puedo? Estoy mintiéndome a mí mismo y estoy engañando a las personas con las cuales estoy conversando, con las cuales vivo. Porque cuando yo quiero, Dios puede. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Creo o no creo? Sí, pero cuando yo quiero, Dios puede. Más vale, digamos, en realidad nunca he querido, nunca me lo he propuesto. Porque si yo hubiera tomado una decisión firme, Dios me hubiera transformado. No te desanimes, tal vez tú estás mirando para atrás y dices, uy, hace cuánto que quisiera triunfar sobre esta debilidad, sobre esta inclinación, sobre este acto. Les cuento algo, así en privado, no se lo tienen que contar a nadie, como en privado, pastor, si está un montón de gente escuchando, tal vez hasta mi esposa está escuchando. Estábamos viajando aquí en Texas hacia un lugar que íbamos a visitar y les cuento que una de mis debilidades es la impaciencia manejando. Yo puedo tener paciencia en varias cosas, pero manejando me cuesta, me impaciento, me pongo ansioso. ¿Y por qué se detiene el tráfico? ¿Y por qué se cruzó? ¿Y por qué dura tanto el semáforo en rojo? Me impaciento. Entonces pasa que por el tránsito, por el tráfico, uno se detiene. No sé si te ha pasado que te has tenido que estancar en un embotellamiento por media hora, una hora, estás ahí atrancado en un highway. Así que cuando yo veo que el tráfico se empieza a detener o que hay un anuncio en la carretera que dice hay un accidente en 2-3 millas, yo enseguida la codeo y le digo, flaca, mirá el teléfono, a ver por dónde nos podemos ir. Y ella me dice, ay Osvaldo, tenés paciencia, esperá un poco. No, mirá, porque nos vamos a detener, vamos a llegar tarde, quién sabe cuánto tiempo vamos a estar acá en la ruta. Dale. Osvaldo, otra vez. Y bueno, me dice, ve por aquí y por allá. Y al final, ustedes se están riendo como yo me estoy riendo. Al final, perdemos más tiempo dando vuelta que si nos hubiéramos quedado en la ruta. Pero prefiero estar andando y perder tiempo que estar ahí parado. Soy impaciente. Entonces ella me mira con ese cariño que me ha mirado ya por casi 39 años y me dice, Osvaldo, hace por lo menos 40 años que nos conocemos y sos impaciente manejando. ¿Vos creés que en algún futuro cercano vas a mejorar? Y me lo dijo con esa ternura que yo la miré y dije, ay, que me quería golpear en la cabeza. ¿Cómo puedo ser tan necio? Pero tal vez a ti te ha pasado. Esto es algo, tú puedes decir, el paciente en el tránsito no es nada. Pero a veces es un ejemplo de algunas situaciones que pasa tiempo y no mejoramos, no cambiamos. No hay un arrepentimiento sincero, no hay fe en el poder de Dios, no hay sometimiento a Él. Él se acerca con su reino a mí y yo me alejo de Él. Ustedes se imaginan la tristeza que fue para Jesús decirle, ustedes me honran de labios, pero el corazón de ustedes está tan lejos de mí. ¿Se imaginan la tristeza? Venía a salvarlos. Quiera Dios que no sea esa tu experiencia y mi experiencia. Necesitamos arrepentirnos sinceramente, tal vez como nunca antes. Tiene que ser una experiencia diaria de nosotros. Necesitamos creer en su poder y someternos al reino de Dios, al impacto del reino de Dios. Tener la seguridad de que somos súbditos del reino de Dios y que Él haga esa obra preciosa en nosotros. Dice nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5 y en el versículo 30 al 32, una verdad preciosa. Capítulo 5 de Lucas, versículos 30 al 32. Dice que los escribas y los fariseos murmuraban, acusaban a los discípulos, diciéndolo, ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Y Jesús les respondió y les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino
los enfermos. ¿Te acuerdas? ¿Por qué? Porque yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Gloria a Dios. Si tú te sientes pecador, pecadora, te sientes que has caído, que has fracasado, que has sido indiferente, tal vez insensible, aún hemos sido necios o necias, Jesús nos vino a buscar a nosotros. Jesús vino a sanarnos, vino a transformarnos. Es hora de planear nuestro tiempo, de planear nuestras prioridades. Ahora está todo como en una pausa. Quiera Dios que luego de esa pausa, cuando arranquemos de nuevo el enfoque, la dirección, el impacto de cada día que vivamos, nos permita estar cerca de Jesús y de su reino en todo momento. Y entonces, ahora que me estás escuchando, quiero animarte a vivir una experiencia diferente, que no nos guíe solamente por los asuntos externos, por lo que está mirando la gente, por lo que puedan decir los demás, sino por nuestro Señor Jesús. Estoy con Él, estoy cerca de Él, estoy viviendo una vida que me conduzca al arrepentimiento cerca de Jesús. No puedo vivir arrepentimiento lejos de Jesús. No puedo. Es el Espíritu Santo que obra cuando estoy a su lado, en sus manos, a sus pies, en humildad, que impacta mi vida para que yo no pueda hacer otra cosa que tomar la decisión de cambiar. Pudiéramos decir, usando una expresión que nos gustaba mucho en una iglesia donde me tocó pastorear, estamos en el umbral de la eternidad. El umbral es ahí, en la puertita, ahí estoy para entrar. Estamos en el umbral de la eternidad. ¿Vamos a entrar por fin o vamos a seguir dando vueltas? Cristo viene pronto. Estas señales nos lo anticipan. Tú te has puesto a pensar yo estaba pensando en estos días, ¿te imaginas si el presidente de nuestros países dicen vamos a aligerar el distanciamiento social y la cuarentena en esta pandemia y vamos a dar el domingo para que puedan hacer sus compras y puedan hacer sus actividades, pero ningún otro día pueden salir? ¿A qué se les parecería una declaración, una orden así? A nosotros nos parece que las cosas van a venir y se van a suceder como a nosotros nos parece. Pero Dios tiene un plan y Él viene a buscarnos. Él no retrasa su promesa ni su tiempo. Tú y yo tenemos que asegurarnos que nos arrepentimos y vivimos una experiencia de fe como nunca antes y que tú y yo estamos tan cerca del reino de Dios como nunca antes. Estamos inmersos en el reino de Dios como nunca antes. El desafío es arrepentirnos y creer. Ese es el desafío que Dios nos propone. ¿Cuán cerca del reino de Dios tú y yo vamos a estar desde aquí en adelante para que nada ni nadie nos impida ver al Señor en gloria y majestad con nuestros seres amados y aquellas personas a quienes hemos compartido el mensaje de salvación? Vivimos momentos solemnes. El tiempo de gracia está llegando a su final. Nos da tanta tristeza escuchar testimonios de gente que se despide por teléfono o por iPad de sus seres queridos porque saben que muy probablemente no los vuelvan a ver. Y son puestos en un coma inducido y no despiertan, descansan. ¿Cuánto hubieran querido esas personas vivir unos días más, unos meses más, tener un tiempo más con sus seres amados? Un poco más de oportunidad. Tú y yo la tenemos. El tiempo de gracia todavía no se ha cerrado, pero el fin del conflicto está cerca y los acontecimientos se aceleran. Tú y yo podemos decirle también al Señor, Señor, yo quiero no solo que tu reino esté cerca, yo quiero que tu reino esté en mi vida. Yo no quiero solamente que tú seas el rey y que tengas un reino, yo quiero que tú reines en mi vida, que seas el que controla en forma soberana mis decisiones, mis pensamientos, mis actitudes, mis palabras, mi vida, mis relaciones en el hogar y en la familia. ¿Estamos dispuestos a vivir esta experiencia?
Si tú y yo estamos dispuestos a vivir esta experiencia, yo quiero que allí donde estés, inclines tu rostro, si puedes arrodillarte o puedes ponerte de pie. Y vamos a elevar una plegaria especial al Señor, pidiéndole que Él nos escuche, nos ayude y impacte nuestra vida como nunca antes. Querido Señor, gracias por tu reino, que es un reino eterno. Gracias por nuestro Rey, que reina soberano. Gracias porque su sangre fue derramada para que yo tenga fe, esperanza y una expectativa de vida eterna. Señor, perdónanos si tal vez hemos menospreciado tu benignidad, tu bondad, tu longanimidad. Y esa obra hermosa que has hecho en nuestra vida hasta aquí y la sigues haciendo, no nos ha conducido a arrepentirnos. Perdónanos si hemos estado cerrando la puerta de nuestro corazón y estamos escuchando ahora la voz maravillosa de tu Espíritu diciéndonos: sé pues celoso y arrepiéntete. Señor, ayúdanos a mirar el hoy y los días que vienen con tu perspectiva, conforme a tu voluntad. Tú te has acercado en Cristo Jesús y has acercado tu reino a nosotros, pero queremos que reines soberano en nuestra vida. Y te estamos diciendo en este momento, Señor, toma control de nuestra vida. Obra con tu poder para que podamos triunfar sobre lo que no habíamos triunfado por nuestra necedad. Obra con tu poder para que podamos obtener victoria tras victoria. Y en tus manos, por tu gracia y con tu poder, podamos testificar y alumbrar a aquellos que están a nuestro alrededor antes de que sea demasiado tarde. Gracias, Señor, porque todavía nos das un tiempo de oportunidad, que podamos aprovecharlo al máximo. Nos entregamos en tus manos, pidiendo esto en el nombre precioso de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Amén. Dios te bendiga, que el Señor nos ayude a seguir adelante, a estar cerca del reino de Dios, a que Jesús reine soberano, a arrepentirnos y a vivir una experiencia de fe.